esto es que la realidad tiene una realidad, valga la redundancia, una realidad, una presencia, una sustancia que yo no puedo borrar. 1, 2, dijimos. El orden es que cada uno esté en su lugar o haga la tarea que tiene que hacer. Por eso, para pensadores como Platón, la democracia es un problema. Se parece a la anarquía, porque si cada uno hace lo que quiere, o mejor dicho, para Platón, la democracia es que todos pueden hacer todo, porque todos van a formar parte del gobierno en algún momento. La democracia ateniense es una democracia que tiene, como es una ciudad muy pequeña, los órganos de representación se hacían por sorteo y todos participaban de alguno de los órganos a lo largo de su vida. Por lo tanto, para Platón eso no tiene sentido, porque si todos hacen todo, todos gobiernan, entonces no es posible ordenar y poner a cada uno en su lugar. Merecería un tema aparte discutir en qué sentido la democracia ateniense rompe, porque tampoco destruye esta idea de orden, pero la pone un poco en tensión. Lo otro que les estaba planteando ahora es que hay dos tipos de órdenes. Uno es el orden familiar, sí. Perdón. Es que están grabando, entonces nos piden que uses el micrófono para que... Te toma muy poco la voz, sino para la grabación. Ningún problema. Decía que había dos órdenes, ¿no? El familiar y el político. El orden familiar es un orden tiránico, lo digo así, pero tiránico no porque le pegan con un látigo o lo castigan, sino porque es vertical. Ese orden, el que manda es el padre de familia, y el que después va a heredar eso es el primogénito. Por supuesto, esto es recontra machirulo. Las mujeres no cuentan, los esclavos no cuentan, los menores no cuentan, no forman parte del mundo político, sí del mundo familiar. Pero está el orden familiar, insisto, que es un orden tiránico, verticalista, donde el que ordena es el que está arriba, porque la familia es pensada como una unidad productiva. Centralmente es una familia ampliada, donde no solamente están los familiares directos, siempre hay tíos, primos, cosas más ampliadas, pero están vinculados a una unidad productiva, y la familia reúne, esto, mis abuelos también tenían esta idea, quiero decir, pues una idea que persiste mucho más allá del mundo clásico, que es quien está al frente de la familia tiene una serie de conocimientos generales sobre economía familiar, administración familiar, salud, reproducción. Lleva en su cabeza el padre y la madre una unidad de conceptos en torno a la supervivencia familiar. Esta idea, que uno diría, se puede decir con dos palabras griegas, oikos es casa y zoe es la vida natural. Yo sé que es un nombre, zoe, pero antes de ser un nombre es un concepto griego que significa la vida biológica, ¿no? Entonces, la familia en esta división social tiene una responsabilidad. La responsabilidad de que se sostenga la vida biológica, por la vida de la reproducción, pero también por la salud, por la alimentación. Son todos los conocimientos que están incluidos en ese núcleo familiar. Lo pongo acá para que quede más claro. Ese mundo, ese orden, se va a contraponer, y esa economía familiar se va a contraponer al mundo político. El mundo político es el mundo de la polis, de la ciudad griega, que tiene como objeto no el desarrollo de la vida biológica o el mantenimiento de la vida biológica, sino la construcción de una determinada forma de vida.
donde el problema o el secreto es qué significa forma. O sea, ¿qué forma de vida? Bueno, eso se explica muy fácilmente de dos maneras. La primera es que esa forma de vida es una forma de vida política, o sea, rompe la desigualdad familiar y le permite, por supuesto, a un conjunto limitado de personas, que son los llamados ciudadanos, experimentar una relación distinta de la relación familiar, que es la relación entre iguales. Los ciudadanos son iguales entre sí, discuten de igual manera en la asamblea, llevan adelante resoluciones, decretos, etcétera, en los órganos de gobierno, y no importa si sos rico, pobre, ahí somos todos iguales. Entonces, la democracia o la forma de gobierno les permite al mundo antiguo, también en el mundo romano, salir de la lógica familiar y entrar en una lógica de un orden donde hay una cierta igualdad provisoria, ¿no? Pues después cada uno vuelve a su estamento, pero al menos por un momento hay medida de igualdad. Entonces ya no se ocupa de la vida biológica, sino de la vida política en este sentido, en el sentido de una cierta idea de igualdad. Para ir concluyendo con el mundo antiguo. Esta idea del doble nivel establece toda una discusión sobre qué es una discusión propia del mundo antiguo, cuál es la mejor forma de vida. Y esa mejor forma de vida, más allá de las distintas interpretaciones, Platón tiene una, Aristóteles tiene una, Cicerón tiene otra, etc., para todos es una forma de vida que se construye políticamente. O sea, que no está que no es posible en el mundo de la familia, es necesario introducirse en el mundo político. Repaso. Dijimos que había una pluralidad que era imposible de resolver, de anular, que el orden es que cada uno ocupe su lugar y que ese orden ya existe, solo lo copio de la naturaleza o lo respeto. Por eso hay también una concepción nociológica, o si se quiere, del conocimiento, una idea del conocimiento muy distinta a la nuestra. La idea del conocimiento es que hay una cierta adecuación entre la cabeza y las cosas. Y por lo tanto yo lo que hago es observar las cosas y extraer conclusiones. Por eso Aristóteles, que es quizás el mayor exponente del mundo clásico en esos términos, es un tipo que concluye a partir de sus observaciones comportamientos generales de las cosas. El mundo moderno piensa todo lo contrario. Ahora lo vamos a ver. Y el último punto, para no abundar más, es que en el mundo antiguo, donde se dan este tipo de cosas que acabo de decir, que los hombres son distintos por naturaleza, la ética y la política van juntas. O sea, el comportamiento de los hombres, el modo en que los hombres se comportan, que puede ser estudiado y puede ser generalizado, es un elemento central para el político, porque si no sabes cómo se comportan los hombres, no puedes gobernar la ciudad. Entonces, política y ética van juntas. Eso en el mundo moderno se rompe. Una cosa es, yo puedo en mi vida personal hacer lo que quiero, y la política se dedica a un mundo que no es el mundo del comportamiento individual, aunque después haya mecanismos que van a ir construyendo ese mundo individual o personal, ¿no? Entonces uno va a ver que Aristóteles escribe la política, pero antes de escribir la política escribe una ética, y refiere la ética a la política y viceversa, ¿no? No se entendería si uno cree que eso va por separado. Por supuesto, el problema de la ética es qué es el bien y cómo se lo alcanza en términos del comportamiento, del carácter de los hombres. Esto es el carácter de los hombres, ¿no? Y la política es el gobierno, el mejor gobierno o la mejor constitución para la polis, no para una ciudad. No vamos a decir más porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, pero
esto nos compone, digamos, una idea, me estaba olvidando, de cómo piensa el mundo político antiguo. Voy a escribir otra palabra en griego que se llama nomos, que significa ley. Esto es muy importante porque si no... ¿Qué es la ley para el mundo antiguo? Bueno, la ley para el mundo antiguo son las costumbres. Son las costumbres, los modos en que históricamente una sociedad ha resuelto sus problemas, sus litigios, una suerte de mezcla entre costumbres y mandamientos, ¿no? Algo que viene de muy lejos, que viene de los padres fundadores de la ciudad, que es venerable porque viene de muy atrás, justamente porque como viene de muy atrás y son las costumbres, es lo que nos identifica como griegos, somos atenienses porque tenemos esas costumbres. No, todo el tiempo en la tragedia griega es alucinante, ¿no? Hay la comparación de los griegos con los bárbaros y la diferenciación que hacen todo el tiempo son esas costumbres. Por lo tanto, una ley es algo que ya estaba cuando yo llegué, que tiene un origen remoto que me conecta con el pasado y que organiza la ciudad porque tiene esa potencia que está puesta atrás. Eso también es importante. Dije que iba a decir lo último, pero no, vamos a decir un par de cosas más. Es muy importante para pensar la idea de historia. Lo digo también porque en el mundo moderno esto es caro, ¿no? Para el mundo antiguo, la historia no es lineal y acumulativa, como nosotros solemos imaginarlo en el mejor de los casos, ¿no? Sino, para decirlo muy simplificadamente, la historia es cíclica, es como un círculo que se repite, y de hecho la historia no tiene sentido. O sea, no va a ningún lado. La historia política menos sentido aún. Cuando uno mira o lee los autores políticos clásicos, te dicen, bueno, mirá, esto es así. Primero viene una forma de gobierno, después viene el desajuste de esa forma de gobierno. Después la enderezamos, viene otra y el desajuste, porque la historia de los hombres es como la de la naturaleza. Primero viene el verano, después el otoño, después el invierno, después la primavera y eso vuelve a empezar. Y ese ciclo no se agota nunca. O sea, estamos condenados al fracaso o a repetir historias que, con sus más o con sus menos, siempre van a terminar cayendo. Los griegos son, lo digo cuando me toca dar introducción a la filosofía política, los griegos fueron mucho antes que los pan negativos respecto al futuro. No hay futuro, ¿no? Porque esta idea no existe. Porque lo que existe es una idea que nosotros perdimos, que es la noción de tradición. Que es que lo importante no está en el futuro, está atrás, en el inicio. Cuanto más cerca del inicio, más perfección. Cuanto más lejos del inicio, más imperfección. Entonces, todo lo que tiene que ver con el orden, lo puro, lo perfecto, lo tengo que buscar en esas leyes, en esas costumbres que están en el inicio de los padres fundadores que fundaron Atenas o Esparta o el Imperio Romano. O en el medioevo, los padres de la Iglesia, que son los fundadores de la Iglesia y por lo tanto el sostén del Sacro Imperio, etcétera, etcétera. Entonces, el peso está puesto en la tradición, en el pasado y en ese fundamento tradicional que es un poco el sentido. Yo tengo que volver a eso porque ahí está el sentido de lo que soy. Todo el tiempo es una relectura de ese pasado, ¿no? Por supuesto, cuando yo dije que los hombres son distintos por naturaleza, para el mundo antiguo los hombres no son iguales, o los hombres y las mujeres, y el problema de la libertad queda reducido al problema de si sos libre o sos esclavo. Y sos libre en la medida en que estás en una polis, en una ciudad, te regís por tus costumbres, esas costumbres te remiten a un reservorio cultural que le da sentido a esa vida, tenés un conjunto de religiones, de pautas religiosas que ordenan, etcétera, etcétera. Por eso el peor de los castigos para el mundo antiguo es que sufrir una guerra, que te invadan y que vos pierdas todo ese mundo de referencias que tenés y te transformes en un esclavo de otra ciudad o de otro imperio, de lo que fuera.
vamos al mundo moderno. ¿Y eso cuánto tiempo le dura, más o menos? Pero eso es, no, para la democracia ateniense dura menos de 100 años, no es nada. Pero la producción es muy fructífera. Pero hay una emulación después en el Imperio Romano, se vuelve, ya no es el problema de la democracia, el problema de la república, pero en el fondo es la misma cuestión. Y después ya pasamos a formas de gobierno más ampliadas, como la del imperio, pero que tratan siempre de como de volver a construir ese orden sobre un conjunto de leyes que son primigenias, etcétera, etcétera. Vamos al mundo moderno. Dije que el mundo moderno, a diferencia del antiguo, se basa, si se quiere, sobre esa concepción de que todos somos libres e iguales. Entonces, el problema acá, para nosotros, que no es un problema el problema para los antiguos era el orden, en el sentido que cada uno estuviera en el lugar que tiene que estar, y los antiguos suelen decir, Aristóteles de una manera muy obvia, Platón lo dice de una manera más poética, el problema que vos tenés es que, ellos usan un término que se llama pleonexía, que es, todos quieren algo más de lo que les corresponde. Entonces, con los hombres los tenés que tratar de sujetar, porque si quieren más de lo que les corresponde, quieren hacer algo que no es lo que tienen que hacer, y se me desordena todo. El problema con los modernos es que nosotros decimos somos libres e iguales. Y el problema que tenés es que tenés que construir la igualdad y la libertad. Para los griegos la igualdad no había que construirla porque ellos no decían que eran libres, que eran iguales. Entonces es un problema menos. Nosotros tenemos el problema de construir la igualdad. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es que la igualdad ocurra. Entonces, hay todo un desarrollo teórico y por eso estamos aquí hablando de justicia, porque hay parte del problema es la construcción de la igualdad. Voy a explicar con el mundo moderno centralmente a Hobbes, porque es un poco el que pone más crudamente los dispositivos de construcción modernos y los conceptos modernos que después, con sus más o con sus menos, se van a continuar, ¿no? Antes, las tres revoluciones, ¿no? La científica es básicamente la revolución copernicana, ¿no? Es la revolución astronómica, la idea de que la Tierra no está en el centro, sino que es el Sol el que está en el centro y todo gira, ¿no? Esto nos llevaría a una discusión sobre las esferas que Aristóteles establece según Ptolomeo en la astronomía clásica, que era un cálculo imposible de resolver, bueno. Pero lo importante es que, bueno, hay un invento central aquí, que es el invento del telescopio, ¿no? Básicamente, para hacerla sencilla, es, si se quiere, la revolución donde la Tierra se coloca en un lugar periférico, no central, porque la centralidad la tiene el Sol, y la idea de que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. O sea, que hay una clave de lectura de la naturaleza que es la matemática. Si yo domino la matemática, domino la naturaleza. O sea, siempre uso también este ejemplo. Si yo le tiro este lápiz a ella, así, ustedes podrán opinar muchas cosas, como ridículo, que qué hace, que está tirándole. O Aristóteles podría decir que el lápiz en realidad fue a parar ahí porque todos los cuerpos van hacia el lugar de reposo, porque es natural que vayan hacia el centro de la Tierra, porque la Tierra está en el centro. Para el pensamiento moderno es irrelevante todo eso, porque lo único relevante es calcular la curva, la velocidad, traducir eso en términos matemáticos y generalizar eso. Entonces, la traducción de la naturaleza y su comportamiento a un patrón matemático es parte de la revolución científica, que empieza previo a Descartes, pero que Descartes populariza, ¿no? La Tierra ya no es el centro, los objetos no se mueven, como decía Aristóteles, por simpatías, por repulsiones, por atracciones, sino por causas matemáticas. Aparecen leyes como la de la gravedad, etcétera, etcétera. Y aparece todo un desarrollo conceptual matemático que organiza el pensamiento de manera racional, estrictamente matematizada, ¿no?
la revolución, perdón, y en esa revolución científica lo más importante de todo es la relación entre el sujeto y el objeto. Yo dije antes que los antiguos pensaban en la relación, que una cierta relación entre los objetos que yo percibo y mi cabeza, hay una adecuación, ¿no? Entonces yo lo que tenía que hacer es describir ese proceso, lo que iba viendo, establecer regularidades en función de lo que observaba. Pero el orden para los antiguos, lo dije, estaba en la naturaleza, o sea, estaban las cosas están ordenadas, mi cabeza está ordenada. Los modernos lo que van a decir es, yo no sé si las cosas están ordenadas. Mi cabeza tiene un orden que le proyecta las cosas. O sea, yo tengo categorías en mi cabeza, la categoría de causa y efecto, por ejemplo, la categoría de fin, la categoría de sustancia, que no existen en las cosas. Están en mi cabeza. Entonces yo le proyecto esas categorías a las cosas. Entonces no conozco las cosas, conozco lo que yo le proyecto a las cosas. Por lo tanto, en realidad me conozco mi cabeza, mi modo de funcionar la cabeza, no las cosas. Entonces, se deja de hablar de objetos, de cosas, y se habla de un término kantiano que es fenómeno. Lo que yo veo, lo que percibo, lo que mido, lo que evalúo, es un fenómeno. Algo que no es la cosa en sí misma, porque la cosa no la puedo percibir, porque siempre la miro como si tuviera anteojos de color. Yo tengo unos anteojos azules y creo que las cosas son azules, pero en realidad son azules porque son mis anteojos azules. No me los puedo sacar, ¿se entiende? Entonces, el objeto se vuelve infinito. Infinito porque siempre hay una parte de ese objeto que no puedo ver, que no puedo acaparar, ¿no? Hay un cuento de Borges que está muy bien, que es Funes el Memorioso, no sé si lo conocen. El Funes arranca sentado en el rancho y dice: estoy mirando el perro a las 3:15, qué distinto de las 3. ¿Por qué es distinto? Es el mismo perro. Es distinto porque cambió, porque no puede. Donde cada uno velaba por su seguridad y se administraba como podía. Ahí era la guerra de todos contra todos. Llega un momento que hay alguien que se impone como juez y por lo tanto se construye un pacto con ese y se dice, bueno, vamos a obedecer su mediación y pasamos al estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza ya no hay una multitud que se pelea entre sí, sino un pueblo y hay ciudadanos, porque obedecen una ley. ¿Qué es lo me queda una pregunta. Sí. ¿Pasa al estado de naturaleza o pasa al estado de sociedad? Al estado de sociedad, dije estado de naturaleza, me confundo. Del estado de naturaleza pasa al de sociedad, cuando está el juez y la ley, ¿no? Por lo tanto, como estamos hablando de justicia, justicia hay solo acá. Justicia cuando hay sociedad, cuando hay una ley. Y acá es el primer elemento diferenciador, es que ley y justicia van juntos. Lo legal y lo legítimo se vinculan. Porque la ley ya no son las costumbres, y ahora voy a eso, sino es el conjunto de normas que emanan del soberano y que sirven para dirimir los conflictos. Entonces hay una relación entre justicia y ley. Ya no es entre justicia y orden, como vimos antes. Por supuesto que el último objetivo es el orden, pero no es el bien del que hablaba Aristóteles, no es el orden, el bien común de la sociedad, sino la ley. La justicia es la ley. ¿Y qué es lo maravilloso de este esquema que es el que tenemos nosotros hoy en nuestra realidad? Es que en algún punto nosotros estamos obligados por esa ley, no porque nos hayamos impuesto eso para conseguir un orden, sino porque la ley nos la dimos a nosotros mismos. Voy a darle una vuelta a esto. Si para los antiguos la ley eran las costumbres, lo que venía de atrás, de lejos, para nosotros la ley es una cosa que se produce.
O sea que no estaba antes y la produje ahora. No es algo que estuvo siempre, sino que es algo que creo, que invento. El orden político antiguo era un orden natural. Las cosas son así, dice Aristóteles. Cuando yo nazco ya hay sociedad. Y la sociedad es anterior a las partes. No hay individuos porque los individuos no existen aisladamente. Existen en sociedad. Para nosotros sí, hay individuos, pues hay sociedad. Por lo tanto, el orden político no es natural, es artificial. Porque el yo moderno, así como construye las cosas, y que yo construye los objetos, porque los objetos no son lo que veo, sino lo que yo me represento, construye también el orden político. Entonces el orden político es artificial. Esto que construimos todos, que se llama Argentina, en términos políticos, es artificial. Podría no ser. Podría ser de otro modo. Pero básicamente podría no ser. Entonces es una máquina artificial. La máquina política es un artificio. El mundo moderno es el mundo de la construcción de los artificios. De los artificios tecnológicos, de los artificios políticos, de los artificios en algún sentido religiosos. ¿En qué sentido? En que el mundo moderno no cree en la tradición. Tiene que construir algo por fuera de la tradición, por fuera de esa idea de pasado que tenía tanto peso en el mundo antiguo. Por eso, ahora vuelvo con la idea de ley y vamos a llegar hasta la noción de libertad. Por eso la historia para nosotros es una historia progresiva, acumulativa, donde todo el peso está puesto en el futuro. A nosotros lo mejor está por venir, para decirlo en términos políticos. Lo mejor está por venir. O sea, segundo semestre, que nunca llega, pero 7 semestres. sí, la idea es esa, el futuro en términos de desarrollo para la historia de la humanidad es mejor que el presente y va mucho mejor que el pasado, es más evolucionado. Bueno, nosotros decimos en el discurso político sindical, las cosas no son así, las cosas están así y pueden cambiar. Exacto. Esa es una idea que para los antiguos no tendría ningún sentido. Porque eso implica una idea de tiempo, esto que pone el peso en el futuro, en lo acumulativo, que la historia tiene un sentido en tanto experiencia que se puede retomar. Yo dije antes, los antiguos, cuando uno lee, bueno, no tiene sentido porque todo se repite, es cíclico. Esto hay una idea de acumulación. De hecho, la palabra historia, que es una palabra que usa Heródoto, que es el primer historiador griego, por decirlo así, es muy distinta a la noción de historia la noción de historia nuestra. La noción de historia de los antiguos es una noción, era un libro que recopila historias de los grandes hombres y de cómo han sorteado sus dificultades. Entonces, el que lo leía podía aprender un poco de cómo había sido la experiencia personal y los problemas que había tenido que sortear tal o cual en esa historia, pero sabía que eso no era aplicable a él estrictamente porque su casuística, su realidad no era exactamente igual. Pero bueno, tenía como una guía. Para nosotros, la historia es otra cosa, es la posibilidad de aprender del pasado, de proyectar el futuro, etc. Pero sobre todo el peso está puesto adelante. Entonces, no sé cómo llega esto, pero la idea de que para los modernos el peso está puesto en el futuro, en la acumulación de conocimiento, en el rol del sujeto como protagonista de la historia. Eso lo hereda el cristianismo, ¿no? La idea de que los hombres son iguales ante Dios, esa idea es muy revolucionaria. En su momento no cuaja, pero con el tiempo eso va a ser revolucionario. Los hombres son iguales ante Dios, pero distintos ante el César, entonces se mantiene la desigualdad del mundo antiguo. Pero cuando eso entra en el terreno de la reforma protestante, produce la explosión esta que estoy tratando de explicar. ¿Qué es lo que pone en evidencia Hobbes que es lo más interesante para nosotros? Una, lo dije antes, que ley y justicia van juntos. Y entonces ahí empieza toda una discusión de si lo justo es lo legal o no. O sea, si lo justo es atenerse a las reglas, sí, punto. Para Hobbes, les adelanto, sí.
La justicia es observar, respetar los pactos, o sea, las leyes. Para todos los contractualistas. Para todos, claro, para todos los contractualistas. La diferencia va a estar en si se puede o no destruir ese orden, si hay algún derecho de reconstrucción de ese orden o no. En el caso Hobbes no. Pero lo que es más interesante es esto. Nosotros elegimos lo voy a poner en términos de hoy, para que se entienda. Nosotros elegimos a representantes, que son los diputados y los senadores. Esos diputados, más el presidente, esos diputados y senadores, me interesa eso porque son los que hacen las leyes, los elegimos para que hagan las leyes. Ellos hacen las leyes que nos obligan a nosotros a determinadas cosas. Por lo tanto, la libertad moderna es eso, es la posibilidad de darse la propia ley. Es decir, ser libre es ponerse los propios límites, aunque parezca contradictorio. Ser libre no es hacer lo que uno quiere, eso es otra cosa. Ser libre es darse los propios límites, que no me los ponga otro. Esta idea que no me lo ponga otro es la idea de la modernidad, de que no me lo ponga la tradición. Que no sea la tradición la que decide, que no sea la iglesia la que decide, sino que seamos nosotros mismos a través de nuestros representantes. Entonces, estamos que nos la dimos nosotros mismos. Está bien, no fue Adrián Canelotto, sino los representantes que elegimos para que nos dieran la propia ley. Somos libres porque nos ponemos nuestros propios límites, ese es el concepto central. ¿Y cuál es el artificio moderno por excelencia? El Estado. El artificio moderno por excelencia es la creación del Estado, que supone un territorio y una ley, o un conjunto de leyes, y una autoridad que aplica esa ley. Por eso, Hobbes habla de que, si se quiere, hay dos elementos que sostienen el orden y la justicia. ¿Qué es? El monopolio de la interpretación de la ley. No puede. El que interpreta la ley es uno. El sistema, nosotros diríamos los jueces. No puede interpretarlo más que esas autoridades que forman parte de este territorio, porque si no pierdo la soberanía. Todo esto, cuando yo digo Estado, digo soberanía, ¿no? Digo una noción de independencia. Entonces, un caso concreto, si viene el juez Griesa y nos impone a nosotros una ley, tenemos un problema, porque entonces no podemos dar cuenta de que tenemos el monopolio de interpretación de la ley. El caso es otro, porque nosotros antes suscribimos otra cosa, pero no importa. A lo que voy es que nosotros, el soberano tiene el monopolio de interpretación de la ley. No puede nadie disputarle ese monopolio, porque si no es un descontrol. Cada uno lo interpreta como quiere, bajo lógicas que pueden ser estas u otras. Por este caso, alguien que pertenece a otro Estado interpreta mi ley, se acabó la soberanía. Y lo segundo es el monopolio de la fuerza, la aplicación de esa ley y las consecuencias que tiene transgredir. Este artificio político que construye una idea de libertad, que construye una idea de igualdad, el Estado necesita preservar la igualdad de los hombres para obtener su fin. El fin es lograr un determinado modo de vida, una cierta noción de qué es vivir en común, ¿no? Y para que este artificio funcione, hay que separar dos elementos que estaban unidos en el mundo antiguo, que es el mundo privado y el mundo público. Entonces, en el mundo, para que haya interpretación monopólica de la ley, de la aplicación de la fuerza, yo en mi vida privada, con mi familia, en mi casa, puedo hacer lo que quiero, puedo creer en lo que quiero, puedo
pararme en un banquito y putearlo al presidente, puedo hacer lo que se me ocurra. Ahora, en el ámbito público, la religión no cuenta, porque si no, no habría monopolio de la interpretación, y lo que cuenta es la ley. Y yo estoy, de algún modo, circunscripto a esa norma. Entonces, por decirlo así, para ponerlo en estos términos, la religión se releva al plano privado y la única religión pública es la estatal. O sea, la aplicación de la norma y el respeto a la norma. La pluralidad que veíamos antes, por decirlo así, va al ámbito privado y se vuelve homogéneo en el ámbito público. Entonces ya no hay, como en el mundo antiguo, realidades que yo tenía que respetar porque eran los estamentos, sino que todos nosotros somos iguales y como somos iguales somos subsumibles a una unidad. Si uno mira el Leviatán de Hobbes cuando se imprime con una portada que tiene un dibujo muy particular, que es un rey que tiene un cetro, una corona, qué sé yo, y cuando uno lo mira más de cerca, el cuerpo está construido por pequeños hombres, son pequeños hombres puestos y entre todos forman el cuerpo del rey, salvo la cabeza que no la forma porque la cabeza es el rey. Pero esta metáfora, que es la metáfora moderna, tiene su contraparte en la metáfora antigua. La metáfora moderna, para concluir, es que nosotros somos, no importa nuestra realidad individual, lo que importa somos ciudadanos en tanto abstraemos las diferencias y nos conformamos como unidad abstracta. Por eso la multiplicidad desaparece, la pluralidad desaparece y nos homogeneiza. Y después en la vida privada podemos hacer lo que queramos. Digo porque esto tiene mucho que ver, no lo vamos a desarrollar, pero con la noción de método, etc. Pero lo importante es eso, ¿sí? La noción de representación, que es la noción política moderna por excelencia. Representar significa ponerse en el lugar de alguien. Si yo me pongo en el lugar de alguien es porque puedo suprimir la pluralidad que tiene ese alguien y asimilarlo. Esa operación política es la operación de representación. No importa lo que somos individualmente, importa lo que el representado es, lo que el representante es, en tanto no se pone en lugar nuestro. Entonces lo que vos decís, perdón. Sí, dígame. Lo que vos decís es que con esa representación, esa legitimidad de la ley, de la autoridad, del monopolio, de la interpretación de la ley y de la fuerza también, ¿se vuelve a esa idea de comunidad política del mundo antiguo? No, digo que no hay una idea de comunidad, hay una idea de comunidad política y de bien común, pero es una idea abstracta en este sentido. Los griegos no podrían haber hablado nunca de pueblo, porque no existe la posibilidad de abstraer la diversidad y traducirla a una unidad. En los textos dice pueblo, pero cuando dice pueblo no es lo que pensamos nosotros. La palabra pueblo es la más significativa de esta operación de representación. Existe pueblo porque existe esa operación de representación. Y la imagen es esa, la de los tipos integrando el cuerpo del rey. La metáfora antigua es también la de un cuerpo, pero los individuos no se integran por igual a cualquier parte del cuerpo, no. Ella forma parte de los brazos, ella la pierna, ella el corazón, el otro y uno la cabeza. O sea, cada uno tiene un lugar en ese cuerpo. No todos tienen el mismo lugar o todos tienen todos los lugares, menos la cabeza, ¿no? Entonces, esa idea, esas dos metáforas un poco nos permiten ver las distinciones entre una concepción y otra. Los hombres son iguales y los hombres son distintos. Las mujeres son distintos o iguales por las mujeres. Igual la misma idea de cuerpo está discutida, ¿no? Porque por ejemplo nosotros en pedagogía, el cuerpo directivo, el cuerpo de la sociedad, y no queremos saber nada. Sí. ¿No? Un poco esa resistencia simbólica y sí, quizás a sin eso. saber. Sí. Quizás sin saber. Sí. Bueno, entonces, la ley, dijimos, no es algo que está, sino es algo que se produce. Yo la puedo hacer y deshacer, inventar. El orden es artificial, no es natural, lo tengo que justificar. El gran problema del mundo moderno, nuestro problema es justificar el orden. Si para los griegos era natural que unos manden y otros obedezcan, nuestro problema es justificar por qué él me manda y yo tengo que obedecer, si yo quiero mandar.
Entonces, tenemos que legitimar esa relación. Y se la legitima de muchos modos. Puede ser por descendencia, porque soy el rey y mi padre era el rey, etcétera, etcétera. O puede ser porque lo elegimos. Decimos el que tiene más votos manda. Es un modo de legitimar esa diferencia de por qué, si somos todos iguales, uno manda y otro tiene que obedecer. Justicia, dijimos que se asimila a ley, a ese orden legal al cual yo estoy sometido porque me lo di a mí mismo, no porque alguien me lo impuso. La ciudadanía, como el pueblo, es una abstracción. Es la posibilidad de eso que yo dije, de tener una representación, de subsumir la diversidad en una sola fórmula homogénea y decir, bueno, los atributos de un ciudadano son tales y tales. Tiene un DNI, es argentino, nació, una partida de nacimiento, etcétera, etcétera, un idioma, después los haré un himno, una bandera, etcétera, etcétera. Y el bien ya pasa a un segundo plano. No tiene el peso que tenía en el mundo antiguo, y el bien, en todo caso, empieza a ser un problema centralmente de distribución. Y con esto podemos meternos ya en lo de Rawls y leer y conversar un poco de eso. Por favor, gracias. Claro, los conceptos se construyen ahí. Sí, sí, sí. Nuestros conceptos vienen de ahí y no han cambiado mucho. Adelanto una discusión que ahora lo vemos con Rawls, pero porque me lo hacía notar antes, que es parte de lo que ustedes están discutiendo, que no sé bien hasta dónde llegaron con la justicia educativa. Ok. Qué mal comienzo, ¿no? Rawls tiene, a mi manera de ver, una mezcla, tiene bastante de Aristóteles, por ahí, bueno, valdría la pena en algún momento verlo, porque toma bastante, aunque no lo dice, pero Rawls tiene dos principios de justicia. Ahora vamos a leer el texto que armé un poco, lo leemos rápido, pero para señalar algunas cosas. Pero dos principios, el de la libertad, ¿no? Que todos somos libres y por lo tanto eso es un bien a preservar. Bueno, Rawls es un liberal, ¿no? Un pensador que piensa centralmente desde la libertad. Y el otro principio es el principio de la diferencia, que es un principio de orden político y este es un principio de orden socioeconómico. El problema que le interesa a Rawls y a todos los contemporáneos de él es cómo encontramos un procedimiento que garantice una distribución equitativa de los bienes. Ese es el problema. Por eso es un problema de justicia relativamente, pero es un problema de cuál es el procedimiento que una sociedad se da para distribuir de manera equilibrada los bienes, o justa los bienes. Los bienes que produce, los bienes que tiene. Ahí nos va a llevar a una discusión que retomamos sobre el final de si el conocimiento es un bien y qué tipo de bien es el conocimiento, si es un bien, si se puede distribuir o no. Si quieren, no lo vamos a leer todo porque no llegamos, pero el texto...
sufrir ese test. ¿No se utiliza ese término en la ley de educación? Sí, sí, es un bien público. Claro. Sí. O sea, Sí, pero vamos no, con todo en la discusión. sí, tengamos cuidado con los abogados. El problema de... Sí. La profesora, perdón, ¿hay dos textos? Sí. Son muy breves, son de... Es así, hay un texto que escribí un poco para que lo tengan como una introducción a Rawls, que les va a servir, creo. Y lo otro es la traducción de un diccionario italiano con la entrada justicia, que a mí me pareció que estaba bien para tener un panorama general. Un poco lo que yo hablé aquí, mejor dicho, que es lo que yo hice, pero con un poco más de cuidado, pero que puede ser. Rawls dice, insisto, tiene dos principios, ¿no? El primer principio, el de la libertad, dice así, en la página 2 estoy leyendo. Cada persona ha de tener un derecho igual o más amplio, o igual al más amplio sistema total de libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertad para todos. O sea que todos somos libres y en algún sentido eso es lo que hay que respetar. Y cuando dice esto de libre, Rawls está pensando en una sociedad, en la que hay que respetar el pluralismo, que es una de las mayores críticas, ¿no? Que se le va a hacer, que es que, bueno, hay que tratar de respetar todas las posiciones, porque no es un concierto homogéneo como el de Hobbes, sino que es una orquesta que toca distintas partituras, ¿no? El segundo principio, las desigualdades sociales y económicas han de ser estructuradas de manera que A. Se espera razonablemente que sean ventajosas para todos, mayor beneficio a los menos aventajados, de acuerdo con un principio de ahorro justo, y B. Unido eso a que se vinculen a empleos y cargas asequibles para todos. Y después él dice, en la misma teoría de la justicia, que es uno de sus libros principales, que el primer principio tiene prioridad absoluta y después del segundo, la segunda parte, la parte B, es prioritaria respecto de la parte A. ¿Qué significa esto? Significa que las sociedades están construidas sobre... Él replica la lógica del contrato social, ¿no? Entonces, hay toda una primera parte donde él vuelve a retomar la cuestión del contrato, pero lo piensa de otro modo, ¿no? Entonces, dice, bueno, la sociedad es que es lo que dice el texto que les escribí acá al principio, ¿no? Una sociedad, como todos los autores dicen, es una institución de cooperación. Lo que la sociedad busca es que los individuos cooperen entre sí, porque individualmente no podríamos subsistir. Esto está dicho hasta por Platón, ¿no? Bueno, Platón lo dice de una manera mucho más atractiva que Rawls. Se lo recomiendo, que dice, bueno, está bien, yo hago zapatos, perfecto. Paso todo el día haciendo zapatos, no me alcanza el tiempo para cocinar, o para hacer ropa, o para comprar otro tipo de bien. Entonces necesito que otro lo haga por mí e intercambiamos. Y eso es una sociedad multiplicada al infinito. Entonces hay un principio de cooperación que Rawls rescata en esta idea de sociedad. Ese principio de cooperación se sostiene sobre una noción de justicia que tiene estos dos elementos: la libertad y el problema de la distribución económica. Y el problema de la distribución económica, Rawls dice, esa distribución siempre es inequitativa. Incluso es mejor una distribución inequitativa que una equitativa, discutiendo con el socialismo. Una inequitativa que una... Si a todos nos distribuyen lo mismo, pero esos bienes que se distribuyen son X, escasos, pongamos X, y si comparo esa distribución con una distribución donde unos tienen más, otros tienen menos, pero los bienes que circulan son X1, son mayores que los otros, es más justa esa distribución que la otra, porque todos tengan lo mismo. ¿Se entiende? Porque acceden, aunque con diferencias, a más bienes de lo que había en la primera. Eso dice Rawls, que un pensador capitalista, liberal, no va a proponer otra cosa. Entonces, el gran problema es, como dije antes, el procedimiento por el cual se distribuyen esos bienes. Nótese que el problema no es la justicia en términos de la ley, sino
cómo las instituciones de una sociedad distribuyen sus bienes. El gran problema es cómo construimos instituciones para que distribuyan de la mejor manera posible sus bienes. Y acá en el texto le puse yo ahí dos tipos de bienes, naturales y sociales. Los naturales son, por ejemplo, la belleza, la inteligencia, la fuerza. Esos no son, dice Rawls, ni justo ni injusto, no son nada, porque los recibiste por naturaleza. Son justos, son injustos los sociales. Y los sociales son los que distribuyen las instituciones sociales. Por ejemplo, la riqueza, el rédito, la oportunidad, la libertad. Por lo tanto, dice, lo que atenta contra la justicia social es la arbitrariedad de las dotaciones naturales. O sea, si no hay instituciones que alteren lo que naturalmente viene dado, la distribución viene dada por lo que uno trae. Por lo tanto, caemos en una lógica más meritocrática. O sea, que es un poco, no lo dije porque se me pasó, pero en el mundo antiguo lo tendríamos que ver porque en Aristóteles esto está recontra claro. Aristóteles dice hay varios tipos de justicia. Básicamente hay tres, pero vamos a hablar de dos. Hay una que es la distributiva en función de los méritos. Esos méritos pueden ser intelectuales, físicos, de fuerza, lo que ustedes quieran. Pero la distribución es siempre una medida de igualdad, se distribuye proporcionalmente. Al que tiene más mérito le distribuyo más, pero es proporcional al que tiene menos. O sea, hay una relación de igualdad, pero el mérito es político. ¿Quién define qué es un mérito? Es una cuestión política. Rawls lo que dice es si las instituciones no interfieren en eso, caemos en una lógica meritocrática. Se distribuye por las dotaciones o los bienes naturales que son los que cada uno trae. Entonces, la sociedad tiene que tener instituciones que intervengan y modifiquen esa distribución. Que son, como dije antes, lo que tiene que ver con la riqueza, el rédito, la oportunidad. O sea, Rawls no deberes, derechos, poderes, inmunidades, etc. Las instituciones son la familia, todas las instituciones que imaginamos, desde la justicia, pasando por la escuela, todo lo que tenga que ver con las mediaciones, porque el pensamiento de Rawls es que insisto, el problema son las mediaciones y no el individuo. No es un pensamiento sobre el individuo, sino sobre las mediaciones que hacen posible la distribución. ¿Es norteamericano? Norteamericano, sí. Sí. Y para él, las instituciones de algún modo modelan la mirada que la sociedad tiene y el concepto de justicia. Porque hay dos problemas. Una,
con Rawls vuelve el tema del bien, tomando de Aristóteles el problema del bien, y vuelve el problema de la justicia. Entonces dice, la gente, en términos individuales, por la vía de la formación, de sus experiencias familiares, etc., se conforma una idea de bien. Y por la vía de las instituciones, se conforma un criterio de justicia. Por eso es importante cómo funcionan las instituciones, porque las instituciones modelan a la sociedad en torno a una idea de justicia. O sea, cuando yo veo que alguien hace algo, está mal, es castigado y la justicia se aplica, automáticamente todos reconfiguramos nuestra idea de justicia y nos aproximamos a una cierta expresión de la idea de justicia. No nos resulta, o sea, hay como una especie de trabajo de formación de la sociedad con los ciudadanos respecto de lo que es la noción de justicia. Y no es una formación que ocurre una vez y se acaba, sino que permanentemente se va reconfigurando esa idea de justicia. Inversamente, si yo veo que se afanan todo y no pasa nada, mi idea de justicia se vuelve más débil, ¿no? O más confusa. Entonces, el rol que Rawls le da a las instituciones es ese, ¿no? Es un rol también formador del criterio de justicia. Las instituciones son la Constitución, cito cosas que él dice, ¿no? La Constitución, la propiedad privada, liberal, ¿no? La organización económica, las familias. Es lo que se llama la estructura básica de la sociedad. Pero ahí está la escuela. Claro. En algún punto, lo que es interesante y que a veces se le achaca injustamente es que Rawls, con esta idea de la estructura básica, introduce en su teoría el problema de la historia. Esto es, que no es aleatorio cómo la estructura básica se constituyó en un país. Porque esa estructura básica, desde su momento constitutivo, determina la noción o el criterio de justicia. Depende cómo haya formado, nos va a costar o vamos a tener una idea distinta de justicia. Entonces, hay una idea que va a vincular el problema de la distribución al problema de las oportunidades, al problema del punto de partida. No es lo mismo un punto de partida X que otro, para obtener una sociedad más o menos justa. Claro, hay algo que está bien, que si quieren introducimos esta discusión ahora, ¿no? Hay, el liberalismo más berreta habla de la igualdad de oportunidades, ¿no? Que es, bueno, es básico, digamos, no importa tu condición de origen, si yo te hago atravesar por este pasillo un lavadero de autos, ¿no? Pasó por acá y te tiran el shampoo y al final te ponen el agua, salí limpito por la puerta. No importa si estabas limpio de entrada, sucio, va a llegar limpio. Eso, para los liberales básicos, digamos, la escuela hace eso. O sea, no importa vos de dónde vengas, que tengas capital cultural traigas, vos pasás por la escuela y al final estás igual que un chico de clase media o clase alta. Cosa que no es así. Todos lo sabemos. Lo que Rawls dice, bueno, no, eso, la escuela hace algo de eso, pero es importante el punto de partida. No es lo mismo si no empezás de acá que si empezás de la mitad. Entonces, hay que compensar el principio, el punto de partida, hay que tratar de igualarlo y después vemos cómo cada uno va construyendo esa igualdad en la distribución de bienes que podría ser la escuela, que genera una cierta igualdad o equidad, pero que no va a estar exenta de los dones naturales. Entonces algunos van a ser mejores y otros van a tener otros intereses o no van a ser tan buenos. Por eso el problema de Rawls es la justicia equitativa. Lo equitativo no es lo igual, es justamente lo que tiene una cierta idea de desigualdad, una cierta idea de distribución, que no es todos reciben lo mismo, porque si no, no hay distribución. Todos reciben lo mismo, no hay distribución. Yo creo que más o menos es eso. Vean el texto, yo puse algunas cosas más en relación con
con el tema de la pluralidad, de pensar cómo se piensa esto en una sociedad que tiene distintas visiones de lo moral, de lo religioso, de lo ideológico. Bueno, puse mucho el tema de la meritocracia, porque imaginé que eso iba a ser un punto. Pero si... Bueno, ahí hay algunos temas, está el velo de la ignorancia, son todos temas que Rawls usa para construir su idea de contrato social, ¿no? De punto de partida de los individuos. Él no tiene una idea de los individuos como seres egoístas, sino como plantados en esta necesidad de la cooperación. Y partiendo de esa idea de que hay una necesidad natural de cooperar, se construyen las instituciones de cooperación, y el problema es cómo están construidas esas instituciones, cómo se modifican, cómo se reorganizan para pensar una distribución más equitativa. Por eso es un problema procedimental, no es un problema ni de bien ni de nada de todo eso. Yo te iba a preguntar si hay un planteo de algo cuando dice sobre el de la ignorancia, que las sociedades generan instituciones, y por ejemplo podríamos pensar ahí escuela de pobres para pobres, y nadie se sorprende porque en esa escuela donde hay pobres, lo que sucede ahí tiene que ver con la pobreza. Claro. ¿No? Sí, aceptamos que es así. Exacto. Sería como él está haciendo una crítica. Él hace él lo que dice, claro, que eso puede ocurrir, digamos, ¿no? Que por eso es importante el modo en que se construyen las instituciones, porque el modo, lo que decía antes, establece un criterio de justicia. Eso que vos decís le estaría dando a la sociedad una cierta idea de justicia, que es esta, o los pobres con los pobres y los ricos con los ricos. Pero eso asociado a una idea de justicia, digo, no es que está... Sí, eso. No es algo a transformar o a cambiar. Sí, no, es algo a transformar, pero la transformación pasa por la transformación de las instituciones, en ese caso. Es una transformación institucional que tiene que ver, instituciones en este sentido, la constitución, la organización económica, la organización política, el modo en que están asignados los recursos, etc. Entonces, lo que dice es, toda transformación requiere un pasaje institucional. En eso él es un institucionalista, en ese punto. No, claro, porque si él estuviera diciendo escuela de pobres para pobres, entonces no estaríamos hablando de igualar las condiciones de partida. No, está bien, pero yo quería poner ahí porque en algún punto, cuando dice que las sociedades aceptan un modo, casi como, lo leía yo como, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo una crítica o una descripción simplemente de cómo es? Era como por el lado. No, lo que va a decir es que hay distintos criterios de justicia, aunque nos parezca injusto, digamos, eso, ¿no? Pero los criterios son los que poco cada organización originaria de la sociedad se dio a sí misma. Ahora, ¿por qué algunos liberales, como Indiach, por ejemplo, plantea escuela de ricos para pobres? ¿A qué está apuntando esa redistribución? De ricos para pobres. ¿Cómo sería una escuela de ricos? Bien, bueno, las escuelas con materiales didácticos, con docentes, con todas las capacidades, digamos, instaladas desde el punto de vista de la infraestructura, con los docentes en procesos de formación continua, con capital cultural y capital social rico, ¿no? Entonces, esa visión que también hizo mella o influyó incluso en la Ley Federal de Educación, ¿no? Sí. Y que sigue influyendo actualmente a través del concepto de calidad educativa, ¿no? Y demás. ¿Qué está buscando? ¿Por qué? ¿Por qué hay una preocupación ahí? Exactamente por una preocupación de construir una institucionalidad más justa, o también hay un incremento del capital con la mayor distribución de los bienes culturales. No sé si soy clara. Sí, absolutamente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo de un señor como Lach? Vamos a arrancar digo lo que yo creo, no tienen por qué compartirlo, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay un problema con la noción, con el sentido de la educación.
Yo creo que hay dos posiciones que definen el sentido de la educación, que en un punto chocan, pero son también complementarias. Una es la noción de... O sea, el sentido de la educación es para qué sirve la educación, ¿no? ¿Cuál es el fin? Una dice que la educación, el fin de la educación es compensar las desigualdades que produce el mercado. Es una definición más de orden económico, ¿no? Entonces, en esa idea de que la educación compensa las desigualdades que produce el mercado, hay dos vertientes. La que piensa la igualdad de oportunidades, esto que dije antes, no importa dónde arrancás, pero vos pasás por la escuela, quédate tranquilo que la escuela va a hacer el trabajo que la economía no hace. Tiramos gente del tren y después la vamos a juntar con la escuela, con una especie de ambulancia. Eso no ocurre, ya lo sabemos. Y la otra, más podríamos tener cierta afinidad con esa, es la de que considera que la educación es una política social. Y entonces lo importante es la inclusión. Entonces la escuela, en algún sentido también, es la que repara lo que el mercado destruye. Tampoco ocurre. Totalmente no lo puede hacer. No es una causa necesaria, no suficiente. Por lo que vos decías, bueno, ¿quién va a estar en contra de que la escuela tenga mejores condiciones, los docentes estén mejor, que en vez de tener un pizarrón y una tiza tenga un proyector? Y que todo eso estamos... Desde ya, eso tiene que ver en algún sentido con la distribución. Eso sí se puede distribuir. Yo puedo distribuir escuelas, puedo distribuir tiza, puedo distribuir computadoras, cosas. Y está bien. Y eso Rawls adheriría a eso sin ningún inconveniente. Ahora hay otro modo de enfocar el problema, el fin de la educación o el sentido de la educación, que a mi manera de ver permite iluminar otras cosas. El primero, ya lo dije, por la vía de la inclusión o por la vía de la igualdad de oportunidades, ilumina básicamente la noción de que al tipo que vos estás educando va a transformarse en un productor y un consumidor. Entonces, por eso está vinculada con el desarrollo económico, ahí aparece la CEPA, aparecen los estudios de muchos organismos internacionales, y una cosa muy común, que la educación influye en el desarrollo económico de un país. Como lo cual es cierto. El desarrollo científico y tecnológico está vinculado con la educación, eso nadie lo va a negar, es verdad. Incluso las ansias que las personas colocan en conseguir los diplomas para obtener un mejor salario, todo eso es cierto. Si no tenés un título secundario es más difícil conseguir laburo, etc. Pero hay otro que es, dicho muy brutalmente, que es la construcción del ciudadano. Y que tiene que ver con la transmisión. Para mí, y no tanto con la cuestión de la igualdad de oportunidades o de lo económico. Entonces, es un problema donde la educación es un problema político, no un problema económico. ¿Y por qué es un problema político? Porque bajo esa idea muy general del ciudadano, vos lo que estás construyendo es un lazo social. Estás construyendo algo común, un nosotros. ¿Qué significa eso? Significa al menos dos cosas. Uno, por la vía de los contenidos, que es la menos interesante. Bueno, todos aprendemos más o menos las mismas cosas. Sabemos Belgrano, San Martín, matemáticas, etc. Esa es la menos interesante. La más interesante es que lo que no se ve, que efectivamente vos ponés un montón de gente, o sea, todos los ciudadanos, en realidad no montón, todos los ciudadanos, durante muchos años de su vida, de manera junta en un dispositivo. Y ese dispositivo hace algo maravilloso que ya nos olvidamos, que es el único mecanismo social que hoy existe para que los adultos le hagamos saber a los más jóvenes cosas que nosotros aprendimos. Dicho vulgarmente, pero es como los jóvenes entran al mundo de los adultos. Nosotros como adultos hacemos entrar a los jóvenes en un mundo que es cultural, social, histórico, lingüístico, y que tenemos responsabilidad sobre cómo entran en ese mundo. El único modo donde aparece la responsabilidad es en esta... Lo que al otro aparece lo utilitario, lo hago para que
sea más útil para el fin económico de esa persona o el fin económico de la nación. Esto es para que seamos algo más que individuos, que seamos una nación, un país, un nosotros. Y esa operación por la cual yo hago entrar a los otros al mundo, un mundo que ya existía cuando los otros nacieron, es una operación muy compleja. Es tan compleja y tan delicada que no la hacemos de cualquier modo. No es que, bueno, la hacemos, no la hacemos, si te gusta la hacemos, si no, no la hacemos como a vos te guste. No, eso está arreglado totalmente, está regulado. Hay leyes, dispositivos, organizaciones. El Estado controla eso porque es vital para su supervivencia. No hay comunidad política que sobreviva si no es con esta construcción de un nosotros que no es la construcción monolítica de un conjunto de personas como en The Wall, que sale uno tras el otro y cae en la picadora, sino que uno los forma para que esos después sean adultos y renueven esa tradición que recibieron, la cambien, la transformen. Entonces hay una responsabilidad intergeneracional, por decirlo así. Lo otro que me parece que ilumina esta idea es un concepto que en el otro no aparece. En el otro, yo diría, aparece más la noción de instrucción. En este aparece más la noción de formación, que es noción que aparece cuando uno se hace la pregunta si es posible desactivar en la educación la relación entre productor y consumidor. Si yo puedo pensar la educación desactivando esa idea de que en realidad educo para que conseguir un productor, es un tipo que vaya a laburar y que consuma, aparece el problema de la formación. Cuando aparece el problema de la formación, estamos en otro plano ya. En el plano en el cual surgen dos problemas. Lo que se transmite es un legado cultural, son una serie de conocimientos que tienen una tradición, un modo de estar construidos, un cierto modo de producción de ese conocimiento que no se hace de cualquier modo, es decir, que tiene una historia. Y aparece el problema político al que me refería antes, porque el modo en que ese conocimiento, o sea, aparece el problema de la formación, aparece el problema del conocimiento, aparece el problema de la transmisión, como la posibilidad de interrumpir otras transmisiones que también ocurren. O sea, la escuela tiene, uno de sus sentidos es interrumpir la transmisión familiar, de pares, del consumo, es interrumpir eso, es proponer otra alternativa a eso. Hoy dicen que es más difícil, puede ser por los medios digitales, siempre fue difícil, ¿no? Pero la gran dificultad es la interrupción de esas otras transmisiones. Por eso cuando los empresarios se ponen como locos, porque hay mucha gente pobre, entonces esos pobres solo viven en un ambiente familiar, bueno, ¿qué puede hacer la escuela para bloquear eso? Están diciendo intuitivamente esto, bueno, ¿cómo interfiere la transmisión escolar y interdicta la transmisión familiar? Le agrega algo que no estaba. A mi manera de ver, en el primer esquema, como se acentúa más la instrucción, la figura de los docentes queda muy desvalida, o sea, habilita un montón de, no digo que necesariamente sea así, pero habilita nociones muy superficiales de la tarea docente, como por ejemplo que los docentes son facilitadores, o que tengo este conjunto de recetas, aplicalas, fíjate cómo te va, o te tiro esta app para que vos puedas resolver tal o cual cosa. Evalúo, claro. Hay una cosa muy eficientista por el tema procedimental, etc. En este caso, los docentes se transforman en relación con el conocimiento en mediadores, o sea, son los que están en el medio entre el conocimiento escolar, que es una abstracción, también es una construcción, no es una naturaleza, y los alumnos. Y tienen que mediar entre lo que los alumnos tienen y traen con el conocimiento y el modo en que se
conocimiento fue construido escolarmente. Después podemos discutir los problemas que hay ahí, bueno, la formación de los docentes, son muchos, pero básicamente la tarea es eso. La pregunta a la que apuntaba acá es, y a la que queríamos llegar, bueno, ¿qué tipo de bien es el conocimiento? ¿Es un bien distribuible? Y yo creo que no. No, por lo menos bajo la lógica de la distribución como si fuera un bien material. No es plata, no son recursos, no son infraestructura, no son instrumentos. El bien no se puede distribuir porque la tarea de mediación es tan compleja que yo no puedo garantizar, es imposible que todos los que están acá tengan la necesidad de ellos. Hoy cuando se vayan tengan la misma idea de lo que dije yo, seguramente van a hablar entre ustedes y van a llegar a conclusiones distintas. No, mira que dijo esto, no, yo entendí esto. Entonces ahí hay un problema que no podés distribuir equitativamente eso. Eso no significa que no haya que hacer cosas para que los alumnos aprendan lo mejor, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta falsa idea de que hay una distribución automática del conocimiento y por lo tanto después una evaluación automática y una suerte de eficiencia y de efectividad que pueda ser medida al final de ese proceso. Automática. No quiere decir que no se pueda hacer ningún tipo de estudio, ni mucho menos. Hay otra pregunta ligada Sí. ahí a la distribución, que es la selección del conocimiento. Sí. Porque nosotros podríamos estar hablando... Sí, pero en la primera opción, la opción más instruccional, digamos, hay una idea de que el conocimiento se distribuye, ¿no? Que no importa lo que el tipo, o en todo caso... Sí, hay una idea de... Claro, la igualdad de oportunidades, o incluso en la inclusión hay una cierta idea de distribución. Bueno, de la instrucción viene, te dan, eso lo decía, la receta, Claro. de lo que tenés que dar y cómo lo tenés que dar para distribuirlo. Exacto. En cambio, la de la formación no. Uno media y toma, por así decirlo, o interpreta, o ve qué selección va a hacer para cada... Además se vuelve y más eso complejo. es lo que lo hace más complejo. Que es lo que decía ella, bueno, ¿qué conocimiento para qué escuela? El conocimiento escolar es un conocimiento de qué tipo? Es un conocimiento, también es una artificialidad respecto del conocimiento, por decirlo así, original. O sea, cuando uno, las matemáticas de la escuela primaria están lejanamente vinculadas con la matemática propiamente dicha, es una interpolación de eso. Esa idea, bueno, después podemos discutir, tenemos que vincularla más con la idea original de la disciplina. No, bueno, ¿cómo hacemos para que el conocimiento escolar tenga otra dinámica, otra lógica para que pueda ser puesto en interacción de otro modo? ¿Qué necesidades tenemos que transformar o cómo hay que transformar la escuela para que sea posible otra relación con el conocimiento, etcétera? Vamos a las preguntas. Sí, le quería hacer una pregunta que en realidad tiene que ver con el principio, que es de índole macro, pero me parece que se puede vincular con esto último. Yo lo que no entendí, no logré cerrar la idea del principio cuando usted dijo que la globalización crea un tipo de ciudadano que no es global y que los gobiernos están más gobernados, organizados por empresarios o entidades privadas que por los políticos. Esa idea si lo podría desarrollar. Sí. No, lo que quise decir es que ahora que ya lo vimos, aunque muy rápidamente, nuestros conceptos son los conceptos del siglo XVI o siglo XVII, que prácticamente era eso que dice Hobbes y lo que hablé de las revoluciones, la idea de libertad, de ley, que les expliqué acá. Esos son los conceptos que tenemos hoy. Lo que pasa es que la realidad de hoy interpela a esos conceptos porque no tenemos herramientas políticas para pensar fenómenos como la globalización. ¿Por qué no tenemos conceptos políticos? Porque nuestros conceptos políticos están vinculados a un espacio. Voy a decir una abstracción, pero no importa. La modernidad es básicamente una discusión sobre el espacio. Después podemos, incluso desde lo científico hasta lo político. Pero lo que quise decir es que nosotros, nuestras ideas, nuestras instituciones, nuestras reglamentaciones son todas estatales. No hay ni política, ni instituciones, ni reglamentaciones de orden global. Incluso el derecho internacional, que sería lo más parecido a eso, es un derecho internacional. Lo internacional es
entre estados, pero no es global, porque lo global supone una espacialidad que no es la estatal. Entonces, te pongo un ejemplo. Uno puede decir, bueno, tenemos la justicia internacional de la Haya. Todo bien, sí, pero Estados Unidos no adhiere. Entonces no es global. Porque cuando vos tenés un problema de Estados Unidos no importa pito lo que diga la Haya. ¿Cómo entraría Google, la era de... Eso es lo que digo. Eso, la era digital. Exacto. O El problema que vos tenés es que Google funciona globalmente. Incluso las empresas, muchas empresas funcionan globalmente. Pero la política no puede ordenar ese espacio. Porque no tiene herramientas para hacerlo. ¿No sería ese como el nuevo poder de ahora? Sí, como claro. Pero hay muchos países que no pueden usar internet. Está bien, pero lo que quiero decir es que para que eso sea... salida el poder político, jurídico, creado en el siglo de la modernidad. No le valida, pero compite con eso. Lo que quiero es eso que vos estás diciendo. Ese es el nuevo poder, ¿por qué? Porque no lo podemos ordenar políticamente. No tenemos herramientas políticas para ordenar a Google, a Amazon, a las empresas multinacionales, al sistema financiero. No podemos ordenarlo porque no tenemos cómo. ¿Cuál es la institución? No se puede global? controlar. No se puede controlar porque no hay una... No sé, para controlar es un problema de la justicia, ¿no? Si la justicia es ordenar, ya voy, ¿cómo ordenamos algo para lo cual no tenemos instituciones políticas que lo puedan? Porque nuestro pensamiento es estatal, sigue siendo estatal. Hoy Google es el que da las reglas, digamos, el que otorga sería como el dios de esta contemporaneidad. Y encontrar la mejor salida a una situación, no tener conocimiento, no saber, digamos, ¿no? Eso es algo viejo, enciclopedista o no sé qué cosa. Claro. Yo quiero una sola, no, gracias. Una sola palabra. En todo el camino se perdió la palabra ética. Sí. Al perder la palabra ética en todo lo que tiene que ver la formación, en la construcción de los seres humanos, desde todas las instituciones, la familia, la escuela y un montón de cosas, creo que nos lleva a estas sociedades actuales donde el individualismo prevalece enfrente de todo. La escuela puede tener, perdón, soy bastante autocrítica. La escuela puede tener toda una noción de formación, nosotros también, pero a veces estás luchando contra un conjunto de cosas que vienen por más que uno tenga. Digamos, la ética tiene que ver con la formación, ¿sí? Digamos, de conceptos morales, de principios de vida, de relación con el otro. Y si eso ya a veces viene, uno puede trabajar en la formación de los niños pequeños, pero imaginémonos trabajando con niños más grandes. A veces esto de la competitividad, porque soy yo el que me tengo que salvar, el que va avasallando. Y también voy a otro tema, ¿no? Como la diferencia entre información y conocimiento. El conocimiento es algo que se desarrolla, que se elabora y se procesa en base a determinados, digamos, principios y nociones que tienen que ver con la ética. La información es solamente manejo, por ser burdo, manejo de datos. El conocimiento tiene que ver con un proceso de elaboración, creo que tiene que ver con una ética y una moral de cómo yo me planto como individuo y en base a una relación, a un otro. Me parece que acá también la relación sujeto-sujeto, ya no hablemos de sujeto-objeto, también tiene que ver mucho con esto. Sí, es cierto que se pierde el hilo de la ética como... sí, ahí yo lo que te diría es... Conocimiento es básicamente un conjunto de saberes racionalmente construidos que tienen una historia y que tienen una regla de construcción, ¿no? La matemática, la historia, la filosofía son disciplinas. Esas disciplinas tienen un modo de producción de conocimiento, una historia, o sea, los problemas filosóficos, acá lo hicimos muy abstractamente, pero cuando Platón piensa un problema, lo piensa en la clave de su historia y tiene una explicación, porque el tipo trata de responder un problema social concreto, no es una abstracción loca, digamos. Y la matemática, aunque pueda parecer eso, también pone en juego problemas históricos, concretos, que hacen al propio campo y a la disciplina. El problema es quizás cómo se puede hacer para mediar el conocimiento escolar, que es en sí mismo un artificio,
vinculado o con mayor vinculación con la producción, con el modo en que se produce el conocimiento disciplinar. Lo digo de una manera burda. El conocimiento escolar en términos matemáticos puede ser un artificio respecto de algunos conceptos matemáticos de la matemática como disciplina. Ahora, yo tengo que poder vincular a los docentes con esos conceptos originarios y con el modo de producir esos conceptos. El modo en que esa comunidad, los matemáticos, producen conocimiento es significativo para que se comprenda el sentido de esos conceptos que después voy a poner en juego en el aula. Si no comprendo eso, el juego que voy a hacer en el aula con esos conceptos va a ser muy abstracto, muy agarrado en los pelos. Seguramente no lo voy a terminar de entender y no voy a saber qué estoy poniendo en juego cuando le enseño a los chicos fracciones. Entonces, como no sé lo que pongo en juego, le enseño cómo se suman las fracciones, como un procedimiento, como aprendemos todos nosotros. En la historia de la matemática es brillante. Los matemáticos, los grandes matemáticos, no hacían cálculos. Había unas personas, unos esclavos, para decirlo así, que le hacían los cálculos. Porque los cálculos es secundario respecto de la matemática. Digo esto porque hacer un procedimiento que yo paso la X del igual para el otro lado y acumulo los números de un lado y las X del otro y después es un procedimiento. ¿Pero qué hacían los matemáticos entonces? Los matemáticos tenían problemas, trataban de destrabar los problemas lógicos y resolvía vía intuición los grandes, los dilemas que se le planteaban, pero después, para comprobar si eso que el tipo decía era real o no, había que hacer todos los cálculos. Alguien hacía todos los cálculos. Entonces, lo que nosotros aprendemos es la calculología, no aprendemos matemática. Entonces, yo te pregunto a vos, ¿qué es una ecuación? ¿Qué concepto hay detrás de la ecuación? No tengo la menor idea, yo tampoco. Sé cómo se resuelve, es procedimental y nos quedamos sin el concepto. Entonces, después nos llama la atención que los chicos no se entusiasmen con la matemática. Y sí, lógico. ¿Cómo van a hacer? Si no hay manera de entender qué se está poniendo en juego. Entonces ahí hay algo del orden que nos queda por construir. Lo mismo con la filosofía, con la historia. Si yo la cuento institucionalmente, linealmente, como este vino después del otro, y no la traigo a nada que tenga que ver con la realidad de esa época, cómo eso dialoga con lo de hoy, y bueno, es muy difícil que resulte atractivo y que resulte no solo atractivo, que tenga vínculo con el modo en que esa disciplina construye los conocimientos. ¿Cómo se construyen los conocimientos? ¿No? En matemática tenemos a Paenza. Claro. Un gran avance. Sí, sí. No. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un muy buen dispositivo curricular para la enseñanza de la matemática, que la verdad que tenemos que honrar a nuestras colegas investigadoras en enseñanza de la matemática que nos han dejado un legado muy importante. No todas las jurisdicciones del país cuentan con ese tesoro, si me permitís el término. Pero vuelvo, nosotros habíamos planteado esta conversación como teorías de justicia social y el lugar del conocimiento escolar, ¿no? ¿Qué aspectos, qué problemáticas desprendemos de las reflexiones sobre la justicia en términos teóricos hacia el conocimiento escolar? Ya me parece que no estamos tan cerca de la distribución del conocimiento escolar, pero sí estamos cerca de la validez de los conocimientos como problema epistemológico y es justo que la enseñanza tome caminos que no están validados disciplinarmente. Por ejemplo, sería una pregunta que se desprende de tus aportes. Otra pregunta es si es justo una enseñanza de la matemática que se desvincule de los conocimientos intuitivos de los niños, ¿no? Porque ese es el otro gran camino que hemos construido para saber enseñar matemática, y que la historia de la matemática nos muestra muchas semejanzas entre las ideas intuitivas de los niños en la construcción de la matemática o la matematización de lo real y lo que los matemáticos han construido, o los pueblos construyendo conocimientos matemáticos han legado, digamos, en su producción cultural. Entonces,
cuáles son, yendo a una pregunta, que una el lazo a construir como pueblo, un pueblo para la nación, ¿no? Parece que estamos en el principio del Congreso argentino, ¿no? Ahora que tenemos un Estado, construyamos un pueblo. Entonces, un pueblo para una nación, quiero decir, esa pregunta unida a qué significa, a qué voy a llamar o dónde voy a buscar lo justo en la enseñanza. Porque si nosotros somos parte de la construcción de instituciones más justas, entonces también es una pregunta que nos cabe a nosotros, no solamente a ese juez. No, claro. Pues es otra cosa. Lo que yo creo ahí, lo que yo creo que hay que pensar en qué sentido la organización escolar, la organización institucional, digamos, y también la tarea docente hace posible hoy otros modos de trabajar con el conocimiento. Yo creo que tiene muchas limitaciones. Seguimos creyendo que el conocimiento es lineal y funciona como por mónadas, ¿no? Como si todo se encierra en primero una asignatura y esa asignatura en determinadas unidades de contenido. Entonces, doy una unidad, la cierro, lo evalúo. Doy otra unidad, la cierro, lo evalúo. Y no pienso que después esas unidades están conectadas entre sí, que podría retomar algo de todo eso para encontrarlo al final. Y entonces hay una idea de un conocimiento que no es real, porque el conocimiento disciplinar no es así. Eso es lo que trataba de decir antes. El conocimiento disciplinar, el caso de la filosofía, que es el que yo conozco, no es real que leo Platón, lo entiendo, lo cierro, pum, paso a Aristóteles. Porque cuando llego a Heidegger leyó a Platón y habla de Platón, tengo que volver. Y porque lo que está ahí vuelve a aparecer como problema de otro modo. Entonces, el conocimiento nunca es un conocimiento que es una unidad, se cierra y se acaba, sino que tiene que poder ir y venir, ¿no? Como una espiral ascendente. Y eso la escuela no lo permite hoy. Como tampoco le permite a los docentes trabajar con lo que los alumnos traen y trabajar trabajosamente con las ideas que los chicos tienen y cómo de ahí obtener determinados conocimientos o llegar a donde se quiere llegar. ¿Por qué? Porque eso requiere tiempo. Los docentes se quejan de que no tienen ese tiempo, de que el modo que está estructurado el armado del aula, el mismo cronograma, no te permite salir de ese corsé. Se angustian porque cuando quieren hacer eso se les va el tiempo, porque no saben cómo conducirlo, porque es muy complejo hacer eso, porque quizás no estamos formados, porque la sociedad no está pensando en esa lógica. Está pensando en una lógica más, vamos a llegar al final al problema del método, a la vieja idea de que hay un método que permite resolver eso. Yo creo que lo que está en entredicho hoy es un problema moderno, también el problema cartesiano por excelencia, que hay un método para enseñar todo, porque el desarrollo de la ciencia moderna es el desarrollo de la creencia de un método, que hay un método posible por el cual yo comprendo la naturaleza, que es el método matemático, etcétera, etcétera. Bueno, Descartes y Comenio son contemporáneos, ¿no? Entonces, Comenio desarrolla un método de enseñanza. Bueno, hay un método todoterreno. ¿Cuánto de las condiciones condicionan al método? ¿Cómo? Creo que ahí hay un entrampamiento ahí que es difícil de resolver y en eso se juega a la construcción de nosotros, ¿no? Porque la construcción de ese nosotros supone una construcción no solo de una nación como unidad política, sino de una unidad política con el conocimiento, además. O sea, con alguien que pasa por el conocimiento y se transforma en esa relación con el conocimiento. En términos latinoamericanos e incluso mundiales, ¿qué tan atrasados con respecto a otros países en relación a nuestro sistema educativo vos conocimiento podés
salida de atraso, pero en este sentido, digo, ¿no? De la escolaridad todavía como instrucción, como un sistema educativo muy del siglo XIX, en ese sentido. Sí, yo creo que nos faltan algunas reformas estructurales que podrían ser importantes, digo, para siempre que tengan como horizonte la construcción de una relación distinta con el conocimiento. Y en eso creo que para mí hay dos que son centrales. Una es la organización de la tarea docente, incluyendo la carrera docente, no, digo, a mí que la tarea de los docentes no puede seguir siendo como, no puede seguir siendo como hace 100 años, una persona que está todo el día dando clase y que va a estar 25 años de su vida dando clase. Perdón, yo quería agregar algo de lo que decías, digo, por ahí, yo soy maestra especial, pero yo veo a mi esposo que trabaja en media, es matemático, y es profesor de matemática, le encantaría estar acá y hablarle un montón, por su queja constante, pero él, si estuviera acá, diría algo más, que es, se olvida la cantidad de horas que tenemos que trabajar, él trabaja 50 y pico de horas, entonces él me dice, ¿cómo yo, se rompe el marote, tenemos 4 hijos, me dice, ¿cómo yo puedo mejorar mi clase y pensar en cada grupo y poder estimular a ese chico que le gusta la matemática? Como él se dedica a las vacaciones a hacer eso, ¿no? Pero dice, ¿cómo hablamos de calidad cuando no tengo tiempo, porque tengo que comer también, o sea, tengo que alimentar y demás, y tengo que corregir, porque él se la pasa corrigiendo esto, y cómo prepara también la clase? Y después, ¿en qué tiempo, por ejemplo, planteaba ella las cosas nuevas que van surgiendo y demás, y bueno, ¿qué tiempo tienen los docentes para volver a formarse? Porque quizás el que está estudiando lo recibe a esa, pero el que ya está y está en esta vorágine de dar clases y demás, ¿cuándo se termina de formar? ¿Cuándo se termina de implementar las nuevas? Porque él, por ejemplo, dice que vienen los papás a quejarse con esto del pensamiento crítico. Dice, bueno, pero decime qué tiene que seguir mi hijo, porque vos le vivís cambiando todo el tiempo, entonces el chico no entiende. Entonces dice, pues yo no le voy a dar ejercicios iguales repetitivos, justamente estoy intentando otra cosa. Pero la realidad es que llegan a primer año así, repitiendo. Entonces digo, la teoría está muy buena, pero ¿cuándo se termina de implementar? Me pregunto, para preguntarnos, cuando tenemos estos problemas, en realidad, como docentes, ¿no? El tiempo. A eso iba, ¿no? A eso, ahora después le damos la palabra a ella. Eso es lo que diga. Cuando uno dice la carrera docente, yo lo que pensaba en eso, dos cosas. Una carrera que permita crecer horizontalmente. Por ejemplo, que muchas de las tareas que hay que hacer en la escuela se puedan hacer creciendo en esa carrera, porque hoy lo único que te ofrece es irte del aula, hacer director, vicedirector, supervisor. Ahora, vos podés hacer un montón de tareas, tutorías para nobles estudiantes de profesorado, tutorías para los alumnos, son opciones que se podrían ofrecer dentro de la carrera. Lo otro que para mí es sustantivo, eso que vos decís, es parte de esa carrera tiene que ser tiempo para investigar, para escribir, para producir materiales. Es lo que pasa con la universidad. ¿Cuál es el secreto de la universidad? El secreto de la universidad es una estupidez. Es que vos tenés un cargo que es adjunto, asociado, titular, lo que, de acuerdo a tu mérito, por decirlo así, y después tenés, eso tiene una dedicación, que puede ser exclusiva, semi-exclusiva o simple. Si vos tenés una exclusiva, son 40 horas por semana. De esas 40 horas por semana tenés que dedicar una parte de horas a dar clase y otra parte a investigar. Entonces, los docentes tendrían que tener tiempo para investigar, para producir. Eso es a lo que me refería con la carrera. Pero además, en el aula tendría que poder haber tiempo para trabajar con los estudiantes. No andar, yo también fui profesor de media muchos años, y andás corriendo con los 40 minutos, la hora que tenés para meter las cosas ahí adentro. Entonces no hay tiempo real para trabajar con los estudiantes. Yo creo que esa es una deuda pendiente, la reformulación de lo que ocurre en el aula, como en términos de la distribución del programa, por decirlo así, y en relación con la carrera docente. Si no habilitamos otra cosa, es difícil que cambie, porque no hay manera. Es lo que ella dice, bueno,
te termina formando un sábado a la mañana, digamos. O sea, lo haces porque querés, a veces porque lo necesitas, pero siempre es a contrapelo, digamos. No, yo lo que quería decir, como no está bien. No, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice, que hubo muchos avances y que la verdad, a nivel, hay avances y hubo cambios. Lo que pasa es que todo esto nos está contando más las políticas que se van implementando, porque hay todo un cambio quizás de método, como vos decías, porque hay, pero por otro lado se regula igual que se regulaba hace 100 años, donde a los chicos los tenemos que calificar de una manera, tienen que pasar un año primero, un año segundo, un año tercero, y si no, ¿viste? Digo, hay un montón de cosas, hay evaluaciones que vienen de arriba, que los chicos están todo el tiempo siendo evaluados. Entonces es como, digo, sabemos que hay una política educativa muy especial, pero digamos, es esto, más, como dice ella, tener que trabajar sin tener esos espacios, es lo que se está pidiendo y de una manera fomenta estas discusiones, fomenta momentos de reflexión con los chicos, con los padres también, porque también pasa que, bueno, es verdad, un padre viene y te quiere decir, bueno, ¿cómo están haciendo esto? No tienes ni tiempo, pongo en media mucho menos que en otros niveles, de hablar con el médico, sabe, bueno, nosotros ahora tenemos esta forma. Mire, es difícil. Sí, porque además lo que las dos dicen, hablan de impulsos individuales. No aparece el plano institucional, que es que en realidad eso tiene que ser producto de un diálogo y una construcción institucional. Es la escuela la que tiene que crear las condiciones para que los docentes puedan hacer determinado tipo de trabajo, para que puedan intentar otros caminos, para que ellos puedan evaluar y la escuela evalúe si ese camino sirve o no sirve y construya conocimiento, porque si no te vas equivocando, vas acertando de casualidad, no tenés ningún registro de lo que está pasando. La investigación pedagógica no ocurre. Entonces no hay investigación pedagógica. Y uno termina enseñando cómo le sale, porque tuvo suerte, porque copia lo que hizo, porque reproduce esquemas. No, lo interesante es señalar que para mí, porque si no, esto a mí me resulta muy claro, no caer en que esto es así por inercia o que las cosas suceden solas, sino que son decisiones políticas. Vos recién hablabas de, tutorías, eso es presupuesto educativo, eso es destinar decisiones políticas para que la educación cambie todo el chamullo que vienen diciendo de que tiene que ser así, pero no lo hacen. Y después las contradicciones mismas de ese sistema que tratan de imponernos educativamente. Porque por un lado hablábamos de los facilitadores, ¿no? Pero también plantean la meritocracia. Entonces la meritocracia es supuestamente el que es mejor, ¿no? Y supera los obstáculos y lleva a un lugar más próspero, pero también nos plantean el facilismo, por otro lado, ¿no? Y que el conocimiento está ahí y que depende de vos, porque es fácil ir a buscarlo. Entonces, me parece que tenemos que elaborar conceptos que entre todos digo esto, ¿no? Y en un lugar como este, conceptos que puedan contraatacar esos conceptos. Eso me resulta interesante. Sí, un poco esa es la propuesta de invitarlo hoy, Adrián, de pensar el tema de la justicia, de justicia educativa, y lo que surge de todos los comentarios de ustedes, y bueno, desde ya muchísimas gracias, Adrián, bueno, me hizo pensar todas las mañanas. Surge, me parece a mí, como una necesidad urgente de un cambio en la formación docente. Me da la impresión. Y también no puedo dejar de contextualizar que hace 12 años en esta ciudad de Buenos Aires no tenemos política educativa. Hay un tercer mandato que hace 12 años que no hay una política educativa, porque todos los aportes que decía Sonia de matemáticas, yo me acuerdo de haberlas vivido en la época de Filmus, ministro de Educación, donde estamos como los griegos, las políticas. Estamos como los griegos. Igual las capacitaciones, yo entiendo lo que vos dices, que hubo como un bache no, hubo una ausencia. Una cosa que estaba y ahí quedó. Que lo que menos ha hecho ha sido tomar esta idea que me pareció tan linda que vos dijiste de la escuela como el lugar donde los adultos
les decimos a los chicos que hemos hecho. Me pareció encantadora la idea, porque realmente si hay un lugar en donde se transmite, pero se transmite formando, no se instruye, es la escuela. Creo que es este el lugar, ¿no? Me parece que eso... No, al contrario, una cosa más, que comparto lo que decís, esto es recursos, es decisiones políticas, es transformación de la formación docente, como dice ella, transformación de las escuelas y transformación de la carrera docente. Para mí todo eso va junto. Pero hay un tema más que me animo a decirlo muy crudamente. Yo creo que el triunfo se va a ver el día que no hablemos más de capacitación. O sea, cuando uno, lo voy a decir con una metáfora, cuando uno ve a los académicos que uno respeta, etc., es gente que tiene como un motor automático, ¿no? O sea, gente que tiene un conjunto de preocupaciones y que se desplaza en torno de esas preocupaciones y va construyendo conocimiento, porque tiene esas preocupaciones y porque esas preocupaciones son su fuente, más allá de que eso también le dé rédito, etc., tiene unas preocupaciones genuinas que lo impulsan a investigar por sí mismo y tratar de resolver eso que no le cierra. No es algo que viene de afuera, que te dice, vos tenés que hacer esto, mañana lo otro. Pero para que eso ocurra, que eso funcione autónomamente, uno tiene que estar muy bien formado en determinada disciplina, porque es eso lo que te permite. Para mí, lo que hay que tratar de conseguir es esa autonomía. Que el día de mañana nadie le diga a un docente, che, vos hoy tenés que hacer esto, mañana hacete 2 cursos de ese, pasó mañana uno de... No, mira, yo estoy en esta línea de investigación, que por supuesto tiene que ver con lo que hace, digamos. En este caso será investigación pedagógica, a uno le interesará historia argentina, y estos son mis temas y yo laburo de acá, porque la motivación real es esa. Son las especializaciones. Claro, lo que te mantiene vivo es esa locura por 3 o 4 ideas que vos le estás dando vuelta. Lo que pasa, por lo menos, yo vengo del ámbito de primaria, lo que pasa es que abarcás miles de espacios, ¿viste? Bueno, es un problema. Entonces, ese es un problema en lo que vos decís, porque no podés especializarte. Para mí la escuela primaria es un problema a resolver, ¿no? Porque vos decís, abarco muchas áreas, está bien, vamos a ser sinceros, algunas ni las abarcás, porque es imposible. Claro. Vos no podés saber historia, geografía, matemática, alfabetización. Yo lo discutí mucho. ¿Cuál es el objeto sobre el cual se construye un maestro de primaria? ¿Cuál? La enseñanza, la lectoescritura. ¿Y cómo hacemos con la matemática? ¿Cómo hacemos con la historia? En la enseñanza, lo que más me dijeron es la enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza abstracta, enseñar lo que sea. Si enseñar lo que sea puede ser, entonces hay un método para enseñar todo. ¿Cuál es el método para enseñar todo? Entonces, la enseñanza es un problema solo de método, no de disciplinas, tradiciones, formación de conceptos. Estás en un problema. No, bueno, pero por ahí en el nivel inicial uno puede apuntar apunta a otras cosas, pero... Nos pasa, yo soy docente inicial, y nos pasa eso, que tenemos un diseño que nos regula los contenidos que tenemos que enseñar, y en realidad el nivel inicial tiene que ver con una cosa que para mí es completamente distinta al diseño, que el diseño está bueno, te acompaña, te sostiene, pero no es los contenidos, eso es en realidad el fuerte. Sin embargo, muchísimos docentes van agarrados de eso del diseño, que después lo ves durante toda la primaria, y no estás viendo lo que es lo esencial, que en el nivel inicial es la socialización, bueno, un montón de otras cuestiones, ¿no? Digo, y ahí se crean confusiones y no se puede trabajar muchas veces. Muchas veces uno termina jugando por jugar. Bueno, ahí la pregunta podría ser por qué el conocimiento no interviene en los procesos de socialización. ¿Por qué pensamos eso? Que hay determinados áreas o niveles del sistema educativo que desvinculan los procesos de socialización de los procesos de adquisición del conocimiento. Quizá esa es la pregunta que hay que revisar. Quizá hay que revisar. Ahora, ¿la educación está así porque está mercantilizada? No, honestamente no. No creo. Creo que está así porque funcionó este esquema
funcionó un tiempo y ya no funciona, ¿no? Y conforme se avance en mayores grados de escolarización y más gente acceda a otro tipo de conocimiento, va a ser más difícil. Después hay un montón de cuestiones sociales, pero... Claro. Yo recién me preguntaba, cuando vos decías, hay un método para enseñar todo, y ahí nos ponemos la pregunta está desde nosotros como docentes, pero yo trabajo en la educación especial, si yo me pongo en el lugar de mis pibes que aprenden de manera diferente, ningún método me sirve para todos, el método que me sirve hoy para una área con ese pibe no me sirve para otra área. Tenemos que hablar de prácticas. Claro. Entonces después pensaba esto que vos decías, ¿por qué ahora no sirve? Porque hubo durante muchos años que esos pibes, esos métodos estandarizados no les funcionaban, los dejaba por fuera. Pero ahora con la nueva ley, los nuevos acuerdos sociales de que todos vamos a la escuela hasta la secundaria, que me parece genial, pero hay que pensar cómo sostenemos eso. Y la escuela es para sociabilizar, ¿no? Como para mí, como la gran función. Por estos pibes quedan por fuera. Entonces me tengo que preguntar cómo hago para que no queden por fuera, cómo hago para poder estar en una escuela donde ese pibe no se sienta por fuera del sistema. Y bueno, el problema es político. Todas esas preguntas que nos han dejado, le agradecemos también mucho. El atlas de la educación entre la desigualdad y la construcción del futuro del capital intelectual. Es una producción que hicimos con Le Monde y es una lectura, datos y problemas del sistema educativo en los últimos 35 años. Tiene mucha infografía. Bueno, gracias a ustedes. Y lo que necesiten.